Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal y a este primer video. El día de hoy trabajaremos sobre las variaciones de los parámetros a, h y k en la expresión canónica de la función cuadrática. El objetivo es analizar las transformaciones de la gráfica de la función cuadrática al variar los parámetros a, h y k en la expresión canónica con el apoyo del software GeoGebra. Como parte de los conocimientos previos se considera la definición de función, variables de una función, parámetros de una función, expresión general y canónica de la función cuadrática y realizar transformaciones de la expresión general a la canónica. En este video vamos a analizar los siguientes casos. El primero es cuando a varía entre 0 y 1 y cuando a varía entre 1 y más infinito. El segundo caso va a ser cuando a varía entre 0 y más infinito y cuando a varía entre 0 y menos infinito. El tercer caso es cuando el parámetro h es menor a 0 y mayor a 0. Y el último caso es cuando el parámetro k es menor a 0 y mayor a 0. Bueno, entonces empecemos. Para analizar el primer caso, cuando a varía entre 0 y 1 y cuando a varía entre 1 y más infinito, vamos a activar la opción de rastro. Como pueden observar, la función f de x igual a x cuadrada tiene como parámetro a igual a 1. Entonces, observemos qué sucede al ir aumentando el valor del parámetro a. Algo que podemos decir es que la gráfica de la función cuadrática se contrae cada vez más al aumentar el valor de a. Además, la gráfica se va aproximando cada vez más al eje y sin llegar a tocarla. Otro aspecto que se puede observar es que la familia de parábolas que se ha generado, refiriéndonos a estas, están comprendidas entre el eje y la función f de x igual a x cuadrado. Ahora bien, vamos a modificar nuestro deslizador para que pueda aceptar valores decimales. Y de esta manera observemos qué es lo que sucede cuando nuestro parámetro está variando entre 0 y 1. Hemos realizado la modificación que se comentó.
Para analizar el primer caso, cuando a varía entre 0 y 1 y cuando a varía entre 1 y más infinito, vamos a activar la opción de rastro. Como pueden observar, la función f de x igual a x cuadrada tiene como parámetro a igual a 1. Entonces, observemos qué sucede al ir aumentando el valor del parámetro a. Algo que podemos decir es que la gráfica de la función cuadrática se contrae cada vez más al aumentar el valor de a. Además, la gráfica se va aproximando cada vez más al eje y sin llegar a tocarla. Otro aspecto que se puede observar es que la familia de parábolas que se ha generado, refiriéndonos a estas, están comprendidas entre el eje y la función f de x igual a x cuadrado. Ahora bien, vamos a modificar nuestro deslizador para que pueda aceptar valores decimales. Y de esta manera observemos qué es lo que sucede cuando nuestro parámetro está variando entre 0 y 1. Hemos realizado la modificación que se comentó y entonces vamos a activar la función de rastro para que se observe qué es lo que sucede al variar el parámetro. Como pueden ver, el parámetro está variando entre 0 y 1. A diferencia del anterior, la familia de parábolas se está generando por debajo de la función f de x igual a x cuadrada y entre el eje x. Algo igual que podemos observar es que se va haciendo cada vez más ancha la gráfica de la función cuadrática. Entonces, con base en esos dos casos, podemos decir que cuando el parámetro a es mayor a 1, la gráfica de la función cuadrática se contrae y se está acercando cada vez más al eje y. Cuando el parámetro está variando entre 0 y 1, la gráfica de la función cuadrática se está haciendo cada vez más ancha y tiende a acercarse al eje x, pero no lo llega a tocar. Ahorita vamos a trabajar con la variación del parámetro h. Y con base en eso, vamos a analizar qué es lo que sucede con la gráfica de la función cuadrática. En un primer momento, vamos a considerar valores positivos, es decir, valores mayores a 0 para el valor de h. Observen que la gráfica de la función cuadrática se está desplazando hacia la derecha del eje respecto al eje y, aun cuando los valores de h son positivos. Ahora vamos a observar qué es lo que sucede cuando h toma valores negativos o valores menores a 0. Como pueden darse cuenta, la gráfica de la función cuadrática se está desplazando hacia la derecha respecto al eje y.
Bien, ahora vamos a analizar qué es lo que sucede al variar el parámetro K. En un primer momento, consideremos valores positivos, es decir, valores mayores a 0. La gráfica de la función cuadrática se está desplazando hacia arriba sobre el eje Y, pero no necesariamente el vértice puede estar sobre el eje Y. Eso lo veremos más adelante. Ahora consideremos valores negativos para el parámetro K. Como pueden darse cuenta, la gráfica de la función cuadrática se está desplazando por debajo del eje X. Algo que podemos observar también es que si K toma valores negativos, entonces la gráfica de la función se va a desplazar sobre los valores negativos del eje Y o respecto al eje Y. Si son positivos los valores de K, entonces la gráfica se va a estar desplazando sobre el eje Y en su zona positiva o siempre en la zona positiva respecto al eje Y. ¿Ok? Es igual, lo veremos más adelante. ¿Qué era lo que sucedía con el valor de H? Si nosotros considerábamos valores positivos, se está desplazando en la zona negativa, por decirlo así, del eje X. Pero si consideramos valores negativos, se estaba desplazando sobre la zona positiva del eje X. Esto es como que una de las características que tiene el parámetro H y el parámetro K. Porque el parámetro H, si toma valores positivos, entonces el desplazamiento va a ser en sentido contrario. Es decir, se va a desplazar sobre los valores negativos. Pero si el valor es negativo, entonces se va a desplazar sobre los valores positivos. En comparación con el parámetro K, el parámetro K, si toma valores positivos, pues se desplaza sobre la zona positiva, pero si es valores negativos, se va a desplazar sobre los valores negativos de Y. Ahora bien, consideremos fijo dos parámetros y vamos a variar uno para ver qué es lo que sucede. Vamos a considerar H igual a 1 y vamos a variar lo que es el parámetro K. ¿Ok? En esta, estamos manteniendo fijo lo que es el parámetro A igual a 1, y el parámetro H, que es igual a 1. Y vamos a variar lo que es el parámetro K. Como pueden observar, la gráfica se trasladó hacia la parte negativa del eje X. ¿Por qué? Porque H es igual a 1. Entonces, como ya hemos dicho, eso va a generar que la gráfica de la función cuadrática se desplace sobre los valores negativos del eje X. Ahora bien, consideremos valores positivos para acá. Se observa que se está desplazando hacia arriba. El vértice no está sobre el eje Y, pero está teniendo un desplazamiento hacia arriba con respecto a los valores positivos de Y. ¿Okay? Que era lo que les había comentado anteriormente. O sea que no necesariamente siempre se va a estar desplazando sobre el eje Y. Ahora, para valores negativos se observa la misma, algo parecido. Se está desplazando respecto al eje Y en los valores negativos. De nueva cuenta, el vértice no está sobre el eje Y, pero sí está realizando un desplazamiento hacia abajo, en la zona o en los valores
de negativos del eje Y. Ahora, vamos a mantener fijo el valor de K. Vamos a hacer que K sea igual a -2. Vamos a mantener el valor de A igual a 1 y vamos a variar el valor de H. Como pueden darse cuenta, los valores que está tomando H son positivos y el desplazamiento que está realizando la gráfica de la función cuadrática es hacia la izquierda respecto al eje Y. Algo también que se puede observar es que el desplazamiento está siendo paralelo al eje X. No está justamente sobre el eje X, que era lo que les habíamos comentado anteriormente, que el vértice no necesariamente tiene que estar desplazándose sobre el eje X o sobre el eje Y. Ahora, si los valores son negativos, pues se está desplazando hacia la derecha respecto al eje Y, o de manera paralela al eje X, pero en los valores positivos. Bien, en el siguiente video vamos a profundizar un poco más sobre el valor de A. Ya habíamos mencionado que este valor me permite determinar qué tan contraído va a estar la gráfica de la función de f de x o qué tan ancha va a estar. Y recordemos que mientras más contraído esté, pues más pegado va a estar o va a tender a acercarse a lo que es el valor de Y. Y si pues son valores entre 0 y 1, entonces tiende a acercarse a lo que es el eje X. Pero en el siguiente, como les comento, en el siguiente video le vamos a dar un enfoque variacional. Eso nos va a permitir decir qué tan rápido está creciendo la función o qué tan rápido está decreciendo. ¿Okay? Pero eso será en el siguiente video. Bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle like. No olviden suscribirse y darle clic en la campanita para que les llegue la notificación cuando yo suba un nuevo video. Bueno, hasta aquí. Bye.